El Filandón, tertulia organizada por Diario de León y La 8 León. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos un miércoles más al Filandón, a este espacio de tertulia que cada semana abrimos en La 8 de León en colaboración con el Diario de León, un espacio para analizar la actualidad y en este caso, en este miércoles, vamos a analizar la ciberactualidad. Seguro que ustedes han oído muchas veces hablar, quizás hasta se hayan visto afectados por virus, por el malware, habrán oído hablar de los problemas de seguridad de las nuevas tecnologías, por ejemplo, de si el WhatsApp es más seguro o el Telegram, etcétera, etcétera. Pues serán muchas cuestiones que iremos tratando a lo largo de este programa, de su influencia real, tanto en la economía como en la vida habitual de los usuarios, también de las instituciones, de las empresas. Para ello nos acompaña el director del INTECO, del instituto que se encarga de coordinar todas esas medidas de seguridad, el Instituto Nacional de las Tecnologías de la Comunicación. Nos acompaña, como decimos, su director, Miguel Rego. Muy buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Es un placer estar aquí con vosotros hoy. Habrá muchos asuntos, como decimos, de los que hablar en esta hora de programa, y para ello también, como siempre, los dos compañeros que nos acompañan nos completan esta mesa del Filandón. Del Diario de León, María Jesús Muñiz, muy buenas noches. Buenas noches. Y el jefe de informativos de esta casa, Germán Gabela, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias también a los dos por acompañarnos en este miércoles en el que, como decimos, nos vamos a centrar en esas cuestiones de seguridad, fundamentalmente las nuevas tecnologías, y en asuntos que salen cada poco a la luz y que preocupan, a veces por desconocimiento, otras veces porque como nos hablan de cuestiones que están por llegar o que están llegando poco a poco y desconocemos, pues no sabemos cómo afrontarlas. Antes de ir entrando en detalle con los diversos temas, podemos echar una visión general. Miguel Rego, director del INTECO desde hace escasos meses, ¿cuál es el balance que podría hacer de su estancia en el INTECO? ¿Qué se encontró? ¿Cómo ha evolucionado el trabajo en este tiempo? Un poco, ¿cuál es esa situación? Bueno, pues el balance en menos de 100 días, que es lo que uno normalmente se suele dar para hacer un balance previo, en todo caso es muy positivo, es muy positivo. Es muy positivo por distintas razones. El equipo humano de INTECO es un equipo magnífico, la capacidad y la preparación que tienen es excelente, los medios con los que contamos son, creo que son ahora mismo inmejorables, y además yo diría que hay una ventana de oportunidad magnífica para poder trabajar en estos momentos sobre estos temas de la ciberseguridad, porque hay un interés creciente tanto por parte de los estamentos políticos, del Gobierno de España, de los gobiernos regionales, locales, pero también las grandes empresas cada vez están dando mayor importancia a estos temas. Por lo tanto, yo creo que se da una situación a veces rara, que es una magnífica ventana de oportunidad, con buenos medios y buenas capacidades y sobre todo mucha ilusión. Jesús. Bueno, a mí me gustaría preguntarle primero por la misión que tienen encomendada en los últimos meses, encomendada de manera concreta, contante y sonante, y que es una misión muy ambiciosa, ¿no? En el plan de confianza en el ámbito digital, el presupuesto que tiene para 3 años, prácticamente la totalidad es para el INTECO, que son unos 56 millones de pesetas, me parece recordar. De euros. De euros, perdón. Tiene una serie de, digamos, de líneas estratégicas que son muy ambiciosas. Una, por ejemplo, que me gustaría que nos comentara, es el estudio sobre los riesgos emergentes en materia de ciberseguridad. O sea, como referente que son ya en materia de ciberseguridad, el estudio de los riesgos emergentes para tomar medidas proactivas, ¿no? Dice el programa, para anticiparse un poco a estas medidas. ¿Cómo se puede adelantar uno algo que va tan rápido? Sí, sin duda. Bueno, empezando un poco por el planteamiento que hacía España, el Ministerio de Industria, el Gobierno se ha dotado una serie de instrumentos, diríamos reglamentarios, que fijan la estrategia nacional en el ámbito de la ciberseguridad. Una muy recientemente aprobada es la Estrategia de Ciberseguridad Nacional, aprobada en diciembre del año pasado, y que desarrolla y completa la visión que ya trasladaba la Estrategia Nacional de Seguridad. Esta estrategia más global, la Nacional de Seguridad, incorporaba y le daba una importancia capital a la ciberseguridad y a la protección de infraestructuras críticas, y eso se ha plasmado en esta estrategia, en la cual INTECO, no a través de la marca INTECO, pero a través de la marca CER de Seguridad e Industria,
luego habrá oportunidad probablemente de entrar en este tema, aparece claramente reflejada en esa estrategia con unas funciones y unas competencias muy importantes en materia precisamente de protección de infraestructuras críticas o de protección ante la ciberamenaza de esas infraestructuras críticas. Pero volviendo al plan de confianza digital, que es previo a la estrategia de ciberseguridad nacional, es un plan aprobado por el Gobierno en junio de 2013, que desarrolla el eje de confianza digital, que recoge a su vez, y perdón puede parecer un poco farragoso, la Agenda Digital para España. El plan de confianza digital es un plan que, como menciona, recoge una dotación económica importante en el ámbito nacional. Luego, si se compara, se ve que se relativiza mucho. Si hablamos de los 600 millones de euros que va a dedicar el gobierno británico en materia de ciberseguridad, 600 millones de libras, vemos que es una cantidad claramente diferencial. Obviamente también son las condiciones de la economía española, pero en definitiva es una apuesta firme del Ministerio de Industria en materia de ciberseguridad. Ese plan cubre muchos aspectos, también probablemente a lo largo de esta reunión, esta tertulia, podremos abordarlos, pero abordando o entrando específicamente en el que comenta los riesgos emergentes, claro, la única manera de poder ir un paso más allá y tratar en la medida posible de anticiparse a estos nuevos riesgos es básicamente bajo dos capacidades. Uno, fomentar la investigación y el I+D en ciberseguridad. De tal manera que a través de la investigación podemos tratar de llegar a soluciones avanzadas que puedan prevenir estos riesgos. Y un segundo elemento, si se quiere más operativo, es el de la inteligencia. Es decir, analizar grandes fuentes de información, Internet, toda la información está en Internet. Bueno, pues de lo que se trata es de analizar esa información de una manera metodológica, a través de una serie de herramientas, y de ese análisis poder anticiparse a ataques que se vayan a realizar contra intereses nacionales. Es un poco, creo que con estas líneas recogidas en el plan de confianza se puede tratar de abordar esta lucha contra los riesgos emergentes. Me imagino que un plan de ciberseguridad, aunque sea a nivel nacional, tiene implicaciones internacionales, porque hoy en día las ciberamenazas son mundiales, pueden venir desde cualquier país del mundo, y enlazo por ahí con uno de los grandes retos que siempre se planteaban sus antecesores en el cargo, que era el consolidar internacionalmente el INTECO. Yo no sé si ese objetivo está conseguido o nos queda todavía camino por andar. Bueno, yo creo que en general en ciberseguridad no hay ningún objetivo que se consiga y se quede ahí. Es decir, esto tiene que ser un trabajo continuo. Desde el punto de vista específicamente de las relaciones internacionales que pueda tener INTECO y su posicionamiento internacional, pues es un trabajo continuo que estamos, valga la redundancia, continuamente construyendo a través de relaciones que podamos tener con organismos públicos europeos y en general internacionales de fuera de la Unión Europea, a través de centros de investigación, de universidades, en fin, de centros similares a INTECO que pueda haber pues en Europa y en Estados Unidos. Bueno, es una labor que es fundamental y que busca precisamente lo que usted comenta, es decir, no podemos ser endogámicos, como se suele decir vulgarmente, mirarnos el ombligo para luchar contra la ciberamenaza, porque es un riesgo global, puede venir desde cualquier punto del globo, es un riesgo deslocalizado y en el cual la colaboración es fundamental. De alguna manera, lo que se trata de promover es que cada entidad pública o privada, tras cuidar de su ecosistema específico, contribuya a la seguridad del ciberespacio. Y es la manera de abordarlo, es decir, con el compromiso de las entidades, organizaciones público-privadas, los ámbitos de investigación, los ámbitos universitarios y académicos. Cada uno tiene una responsabilidad en la protección de su pequeña parcelita, su pequeño trocito de ciberespacio, y la suma de todo ello puede generar un ciberespacio más confiable y más seguro. También tienen ustedes encomendada una tarea que prácticas son todas, pero que a mí me llama la atención, que es la de generar talento asociado a los profesionales de la seguridad y apoyar a las empresas que se mueven en este ámbito.
Y yo creo que eso es además un punto también importante en el momento económico en el que nos encontramos, ¿no? Sí. Bueno, de hecho se le da una importancia capital a esos dos aspectos que menciona usted dentro del plan de confianza. Hay dos de los ejes del plan de confianza, el eje 2 y el eje quinto van orientados hacia fomentar el emprendimiento, la innovación en materia de ciberseguridad, por un lado, eje 2, y en el eje quinto la generación de talento. Desde luego, yo siempre que tengo oportunidad lo comento, es decir, en Inteco siempre lo que se va a esperar es que sea un centro de respuestas a incidente y, si me permiten, casi no se le va a valorar esa actividad, es decir, se le da, como a los militares, se le supone el valor, a Inteco se le supone esa capacidad. Donde sí tenemos que hacer un esfuerzo y un foco especial es precisamente en esas dos líneas que usted menciona. El desarrollo tecnológico, tanto del tejido industrial más próximo a nosotros, que es el leonés, el de la Comunidad de Castilla y León, el nacional, y luego también la identificación y la generación de talento. Para ambos campos hay actividades e iniciativas muy concretas y muy específicas. Yo no sé si nos lo podrá contar o no, porque imagino que habrá muchos de estos elementos que son confidenciales. ¿Algún ejemplo gráfico que podamos ver cómo actúa ese plan de ciberseguridad, cómo previene el Inteco? ¿Alguna amenaza importante que hayan conseguido ustedes evitar, algún ataque a una infraestructura importante de nuestro país? Bueno, pues obviamente no podemos entrar en detalles específicos por razones de confidencialidad, pero sí que podemos contar los casos generales. Los casos generales pasan, el modus operandi general pasa por un análisis de las fuentes de información que mencionaba anteriormente. Imagínense que diariamente estamos manejando más de 4 millones de direcciones IP, que son las direcciones que identifican servidores, sistemas en Internet, más de 4 millones de eventos diarios de IPs que pueden ser comprometidas, que pueden estar sufriendo un ataque o pueden ser utilizados para lanzar un ataque. De ese análisis, a través de sistemas inteligentes, podemos extraer que algunas de esas IPs son o forman parte de redes internas de operadores de infraestructura crítica. Eso quiere decir que en algunos casos, sin que lo sepan los responsables, los dueños de esos sistemas y esas redes, desde su casa, desde dentro de su casa, se pueden estar conectando de manera, por supuesto, inadvertida a sistemas que toman el control sobre estos segmentos, estas IPs comprometidas, estas máquinas comprometidas, toman el control remoto y extraen información. Entonces, el papel que hace Inteco es, obviamente, comunicar ese tipo de actuaciones y, por supuesto, generar también buenas prácticas, es decir, no solamente avisar qué está pasando, sino de alguna manera también dar recomendaciones sobre cómo gestionarlo. ¿Cuáles podemos decir que son las infraestructuras críticas? Por hablar, sí, por no bajar tan un poco genérico, al terreno, sí, es un aspecto, y perdón, porque en esto voy a tratar de ser lo más pedagógico posible y, por favor, me modulan y me corrigen en el sentido que ustedes consideren. Bueno, España tiene una ley aprobada en 2007, que es la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas, que identifica 12 sectores estratégicos que su mal funcionamiento o su paralización por un ataque físico tradicional o un ataque cibernético puede generar daños al funcionamiento normal de la sociedad. Esos 12 sectores, voy a mencionar solamente algunos porque probablemente los que nos están viendo podrán imaginar cuáles son, pero son, por ejemplo, el sector de energía, el sector de telecomunicaciones, el abastecimiento de aguas, el transporte, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere esto decir? Que si un ciberataque paraliza, por ejemplo, el suministro de energía a una ciudad, el impacto no solamente económico, sino de alarma social que puede generar es elevado. Bueno, lo que hace esta ley es prever una serie de iniciativas para prevenir adecuadamente ese tipo de ataques. Y bueno, pues Inteco, ¿qué papel juega ahí? Pues Inteco lo que juega es el papel, a través del convenio suscrito con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Industria, es de alguna manera pues la herramienta, la capacidad
que apoya al Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas para prevenir y detectar este tipo de ataques. Ahí hay un elemento fundamental que permítame que lo quiero destacar, y es que Inteco en ese diseño y desarrollo de servicios intenta ser muy escrupuloso para no invadir la iniciativa privada. Hay ya empresas que prestan servicios que queremos que sean complementarios, y la vocación de Inteco es sumar valor y nunca de traer oportunidades al sector privado, que lógicamente pues tiene unos intereses y debe de poder alcanzarlo, sin duda. Y se ve con el aumento de las nuevas tecnologías, con el desarrollo de nuevos sistemas, se ve un aumento de esas amenazas, se ve que haya mayor riesgo, implica, supongo, más trabajo a la hora de desarrollar esa seguridad. Fíjense, les voy a dar un dato muy reciente, se ha publicado recientemente en relación con el Departamento de Defensa americano. El Departamento de Defensa americano, aunque no conozcamos datos concretos, todo el mundo intuitivamente lo verá como un departamento de defensa de referencia en cuanto a capacidades, medios, puesto que tiene bases militares por todo el mundo y tiene, digamos, una proyección internacional. Bueno, ha habido una decisión en el Departamento de Defensa americano, motivada también por el entorno económico, de disminuir el número de efectivos y las capacidades militares reales a datos de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, lo que ha hecho es o va a iniciar un proceso de contracción, mejor dicho, de esos efectivos hasta reducir su número en cantidad, no en calidad, obviamente, a cifras de la Segunda Guerra Mundial. Pero, al mismo tiempo, apuesta por desarrollar capacidades de ciberdefensa y de ciberataque. ¿Esto qué quiere decir? Que los conflictos internacionales se van a jugar en el ciberespacio también. Ya tenemos algunos ejemplos en crisis recientes, como la que tuvo Rusia con Georgia por Osetia del Sur, o mucho más reciente el conflicto de Libia, por poner un ejemplo más próximo geográficamente, en el cual, previo a un ataque aéreo de la OTAN, hubo un ataque cibernético contra los sistemas de control aéreo y de alerta aérea del ejército libio. Entonces, la realidad es que es mucho más barato hacer un ciberataque y es mucho más efectivo. Y eso quiere decir que es una amenaza y una preocupación creciente. Es decir, las empresas y, de luego, los gobiernos tienen que dotarse de medios para gestionar esa nueva amenaza. Precisamente enlazando un poco todos estos temas que estamos hablando, de la defensa, las infraestructuras críticas, las nuevas tecnologías, el perfil profesional que tiene usted como nuevo director del Inteco va un poco a englobar todas estas facetas, ¿no? Usted es militar, ha trabajado en el departamento, en el Ministerio de Defensa, ha trabajado también en la empresa privada, en el sector de las telecomunicaciones, tiene un poco una visión global de todo lo que implica el ciberpeligro, ¿no? Si lo llamamos así. Sí, 360 grados. Bueno, mi perfil, que se ha comentado, es un perfil, por lo demás, bastante habitual en países anglosajones. Es decir, es muy normal que una persona que inicia su carrera profesional en las Fuerzas Armadas luego inicia aventuras, si se puede llamar así, en el sector privado, y luego puede incluso volver, o en fin, esa movilidad, ese movimiento entre lo público y lo privado, entre el mundo de la defensa y el mundo civil, pues es muy habitual en otros países. Pero bueno, concretamente en mi caso, y no me gusta hablar mucho de mí, pero bueno, ya que hace usted la pregunta, bueno, yo tengo digamos, por formación y vocación, una sensibilidad especial hacia el servicio público. Si no, no habría iniciado mi andadura profesional en las Fuerzas Armadas. Sí que me ha interesado y me ha motivado mucho ir al sector privado. Yo creo que, hablando de riesgos cibernéticos, bueno, la frontera entre lo público y lo privado es muy difusa, aunque quizá los motivos de protección pueden ser distintos. En algún caso prima más sector privado las pérdidas económicas, en el caso de lo público también, pero otra serie de sensibilidades. Y bueno, yo lo que trato es humildemente, en la medida que pueda, pues tratar de conjugar lo mejor de cada casa, ¿no? Si es posible, ¿no? En todo caso, bueno, la oportunidad de volver a ser un servidor público, pues para mí fue
bueno, pues una decisión que fue fácil tomar, ¿no? Y yo no quería que se nos pasara, que nos comentara un dato del que hablamos antes de empezar este programa. Yo creo que es muy importante y muy gráfico, porque hay gente que a lo mejor piensa que la ciberseguridad todavía es algo del futuro, y no es una realidad, además, que produce unas pérdidas importantísimas a nivel mundial y a nivel nacional, ¿no? Sí, sin duda es una cuestión que conviene resaltar. No es una entelequia, no es algo que se hable simplemente porque es algo de moda. Parece que el término ciber está de moda y no pasa nada porque esté de moda. Yo creo que para los profesionales que llevamos cierto tiempo dedicarnos a esto, con otros nombres quizá con menos glamour, cuando hablamos de seguridad de la información, etcétera, es una magnífica oportunidad, pero realmente es una cuestión que nos debe de preocupar y de ocupar, ¿no? Hay datos que son públicos y que cifran las pérdidas económicas que tiene las empresas y el sector público español derivados de ciberataques, de ciberdelincuencia. Lo cifran en 19.000 millones de dólares, aproximadamente unos 14.000 y pico millones de euros, que fíjese, esto viene a ser un punto y pico, casi un punto y medio del PIB español. O sea, es una cifra muy importante. Si nos vamos a nivel global, pues algunos analistas cifran el volumen de pérdidas globales, y en esto lógicamente hay que relativizarlo, pero siempre es un indicador que de alguna manera nos puede mostrar digamos, el impacto que puede tener este tipo de ataques. Cifran, como digo, las pérdidas directas e indirectas derivadas de los ciberataques en 330.000 millones de dólares. Lo voy a repetir porque siempre que doy esta cifra me tengo que parar a pensar, porque no me puedo imaginar tanto dinero junto, ¿no? 330.000 millones de dólares. Para que los telespectadores se puedan hacer una idea, 330.000 millones de dólares es una cantidad superior al dinero que mueve el tráfico ilícito de heroína, de cocaína y de marihuana a nivel mundial. Por lo tanto, es decir, es menos arriesgado y tiene más retorno económico ser un ciberdelincuente que hacer tráfico de heroína, que es más fácil que probablemente te pillen en la frontera, ¿no? Y esto lo que hace es que haya una escalada global en este tipo de delincuencia y este tipo de ataques. O sea, que es un dato, en fin, escalofriante. ¿Qué quiere esto decir? Que, y eso es digamos, una vocación y una obligación que tiene Inteco, el poner en la agenda de los responsables públicos, pero también de los responsables privados, poner en su agenda la ciberseguridad. Es decir, deben de contemplarlo como una preocupación más. Otro dato, si me permiten, que creo que es muy revelador: el Foro Económico Mundial se reúne periódicamente en Davos sobre el mes de octubre de cada año, elabora anualmente un informe anual de riesgos. De alguna manera lo que hacen es analizar qué riesgos pueden afectar con mayor probabilidad o con mayor impacto a la economía mundial. En su informe de 2014 recoge en el 5º lugar, tanto en probabilidad como impacto, la ciberseguridad o los ciberataques. Por lo tanto, es una cuestión que todos los analistas, incluso los que no, si me permiten, no están pervertidos por la tecnología, como es el Foro Económico Mundial, que es un foro de analistas económicos, reconocen como objeto de preocupación. En esto de los ciberdelitos también hay modas, hay algunos que están más de moda un tiempo, luego otros. Bueno, ahí hay una tendencia general a utilizar lo que se llaman globalmente, y perdónenme, lo que se llaman APTs, responden a unas siglas en inglés que es Advanced Persistent Threat, amenaza persistente avanzada. ¿Esto qué es? Que es un palabra extraño que nos hemos inventado. Es una especie de virus, pero un virus muy listo, muy inteligente, desarrollado con un alto grado de sofisticación, que consigue infectar un ordenador, y no cualquier ordenador, sino probablemente el ordenador de algún alto responsable de alguna compañía o de un organismo público, lo infecta, ¿vale? Y a partir de ahí abre las posibilidades para que ese u otros virus se propaguen por toda la red, sin que sean detectados. De ahí viene lo de avanzado, y se cifran unos 270 días colonizando la red de la organización afectada
y extrayendo información. Entonces, en algunos casos esa información es información relacionada con la propiedad industrial o intelectual de esas compañías, es decir, ahí claramente hay un objetivo de espionaje claro, de desarrollo industrial. En otros, lo que se busca es obtener información sobre concursos públicos internacionales, donde empresas de distintos países están compitiendo para tener acceso, por ejemplo, a un proyecto para desarrollo de infraestructuras, ¿no?, en determinados países. Entonces, se roba cuál es la aproximación que tiene esta empresa a este concurso, y esa información pasa a una empresa del país que ha lanzado el ataque y lo posiciona de una manera absolutamente diferencial, a veces haciendo una mejor oferta técnica, en otros casos se ha identificado haciendo una bajada sustancial en la oferta económica. En otros casos, ya más centrados en el sector financiero, lo que se busca es el robo, es decir, el daño, el enriquecimiento ilícito mediante robos de activos financieros o acceso, en fin. Pero digamos que el modus operandi, en líneas generales, se apoya, ya sea cual sea el objetivo, en este tipo de APTs o vamos, que no hay ninguno que se más de que se van sumando, ¿no? Aquí se van sumando. Bueno, aquí la moda ahora, las amenazas. La moda ahora es el APT, es decir, ahora lo que nos preocupa a todos muchísimo este tipo de cosas, porque no son detectables o no son, no con los antivirus, son muy sigilosos, son listos, es decir, cuando detectan que hay digamos, un análisis por parte de una herramienta de seguridad, se quedan inertes. En fin, es una locura. Ciencia ficción en 2014, ¿no? Son muchos los datos y muy cambiantes los que estamos manejando en esta tertulia. Vamos a hacer una pausa ahora para la publicidad. Hemos superado ya el ecuador de este filandón. Enseguida regresamos para seguir hablando de otros muchos temas que todavía aún vamos a tratar. Así que hasta ahora mismo. Continuamos en el filandón hablando de ciberseguridad, de nuevas tecnologías, de las amenazas que pueden acecharle, de las formas de defenderse o de evitar esos ataques. Lo hacemos con el director del INTECO, del Instituto Nacional de las Tecnologías de la Comunicación. Hablamos de muchos peligros, de la necesidad de estar prevenidos, pero esa concienciación existe en las instituciones, en las empresas. ¿Existe de verdad ese conocimiento real de los peligros y el ánimo de ponerles remedio? Digamos que progresa adecuadamente, podríamos decir. Bueno, realmente hasta hace muy poco el tema de la ciberseguridad, los riesgos a las nuevas tecnologías era algo que sorprendentemente no era una preocupación de los altos directivos de las compañías y en general las compañías y de las organizaciones también públicas. Esa es una realidad. A veces uno pues sentía que predicaba en el desierto. También es cierto que el contexto económico que poco a poco vamos superando no ha favorecido la situación y bueno, pues se primaba, digamos, la gestión de otro tipo de riesgos y se dejaba un poco de lado los tecnológicos. Al final, es la realidad de los hechos. Es decir, en el momento que hay datos que demuestran que las cosas hay que darle, o sea, que tienen una importancia capital, y no cabe duda que también que las malas experiencias propias, el haber sufrido un ataque de cierta envergadura, pues eso motiva. No obstante, nosotros pensamos que hay que seguir haciendo un esfuerzo organizado y estructurado para elevar el nivel de concienciación y sensibilización. El plan de confianza que mencionaba usted hace un momento recoge una serie de medidas muy significativas que buscan precisamente el desarrollar a través de distintos mecanismos
herramientas que mejoren esta concienciación. El hecho de que yo esté hoy aquí sentado con ustedes, y se lo agradezco, también es un buen medio para que los ciudadanos que nos están viendo y los empresarios que nos estén viendo consideren que esto es algo en el cual tienen que dedicarle atención y se tienen que ocupar. Precisamente, aunque acaba de llegar hace muy poco al INTECO, una de las primeras cosas que anunció, que mostró su voluntad de hacer, es incidir en la colaboración público-privada para afrontar todos estos ciberpeligros, ciberataques. ¿Todavía no existe ese cauce con suficiente fluidez o cómo debería mejorar? Bueno, digamos que todos estamos ya de acuerdo en que la colaboración público-privada es esencial para luchar contra la ciberdelincuencia. Y bueno, el ejemplo más claro se lo he comentado antes, es decir, todos tenemos que proteger nuestro trocito de ciberespacio para ir sumando, ¿no? Esa colaboración público-privada se encuentra también recogida dentro de la estrategia de ciberseguridad nacional que comenté anteriormente. La verdad que hay muchos mecanismos y todo necesario. Hablando de las infraestructuras críticas, tienen que pensar ustedes que el 80% de las infraestructuras críticas recaen en el sector privado. Por lo tanto, la única manera de tenerlas protegidas es estableciendo canales de colaboración adecuados con esas entidades privadas que están gestionando las infraestructuras críticas. La fórmula y la forma de hacerlo, bueno, pues hay distintos medios, desde luego desde una aproximación siempre de lo público a lo privado, tratando de proveer servicios de valor diferenciales a través de foros de colaboración, a través de iniciativas, grupos de trabajo. Hay distintos mecanismos que son esenciales. Hay un buen ejemplo y se está trabajando mucho en ello y es también, insisto, un buen ejemplo de cómo debe ser la colaboración público-privada, es la lucha contra las botnets, y ahora les explico, que se ha identificado como un objetivo fundamental en el plan de confianza. Las botnets son redes de ordenadores, que han sido, digamos, infectados por malware y sin que los dueños de esos ordenadores lo sepan, forman parte de redes que se utilizan para atacar este tipo de ataques sofisticados, los APT, o bien ataques de denegación de servicio, que son aquellos que consiguen bloquear el funcionamiento de un servidor, de una web, etcétera. Para la lucha contra las botnets es fundamental que haya una iniciativa pública, sin duda, probablemente regulatoria, legal, que marque ese marco de confianza que se debe establecer, pero es imprescindible la colaboración de los proveedores de servicio de Internet, entre los cuales, bueno, ahí no mencionaré, pero bueno, he conocido de todos ustedes que con toda seguridad son usuarios de ellos. Entonces, es fundamental esa colaboración para el contacto con el usuario final de esa red Wi-Fi o de ese ADSL. Nosotros tenemos los datos de las IPs que pueden estar comprometidas, pero quien conoce quién está utilizando ese IP solamente es el proveedor de servicio. Por lo tanto, para poder comunicar que alguien forma parte de una web, de una botnet, es necesario ese elemento intermedio fundamental que es el operador privado. Por lo tanto, es un ejemplo de cómo la colaboración público-privada es imprescindible para ir mejorando, digamos, nuestras capacidades. Hasta ahora eran los ordenadores personales, los PCs, ¿no?, los que generalmente casi todo el mundo tiene un antivirus, previene un poco problemas de seguridad en esos aparatos. Pero ahora tablets, móviles, que son los que están de moda, los smartphones, ¿ahí somos tan meticulosos en temas de seguridad o todavía no tenemos conciencia de que implican muchísimo riesgo, ¿no? Porque cada vez hay más ataques a este tipo de artilugios? Sí, realmente nuestro teléfono es un ordenador que tiene una capacidad muy superior a los ordenadores que tenemos en casa hace apenas unos años. Por lo tanto, hay que dotarle de medidas de seguridad pues similares a las que en algunos casos, yo no diría en general en todos, muchos usuarios han ido implementando, ¿no?, en sus ordenadores domésticos. Desde los ordenadores, los teléfonos inteligentes, los smartphones, desde las tablets, estamos haciendo pues accesos a nuestra banca electrónica, estamos intercambiando correo, en fin, incluso los estamos utilizando para trabajar, porque hay una tendencia, en algunos casos, en que algunas empresas autorizan
a que sus empleados traigan su propio smartphone, su propio teléfono inteligente o su tableta y pueda trabajar con correo electrónico de la compañía, correo electrónico de trabajo, ¿no? Al final esos dispositivos mezclan lo público y lo privado, manejan información en algunos casos sensible y en la mayoría de los casos hay que decir que no cuentan con debidas medidas de protección. Por lo tanto, pues los problemas habituales que vemos en los ordenadores de casa se pueden replicar y de hecho se está replicando en este tipo de dispositivos. Por lo tanto, la recomendación es, por supuesto, utilizarlos masivamente y cuanto más mejor, pero siendo consciente de que hay unos riesgos y que debe haber unos elementos de protección, unos antivirus, software, en definitiva, de control. Hablando del uso de teléfonos inteligentes, de estos smartphones, también surge ese debate ahora, ¿no? Más al pie de la calle, quizá más de usuario común, alejado más de lo que es el trabajo, ese debate entre WhatsApp, Telegram, todo este tipo de chat, de la seguridad que realmente tiene, si son seguros, si no. Bueno, hay tecnologías que nacen con la vocación de ser usable, lo que se llama usabilidad, y de ser ágiles, perdón, y no nacen, digamos, con la vocación de ser seguras. Y WhatsApp es un ejemplo más, es decir, WhatsApp no tiene dentro de su, permítame, ADN el ser seguro, sí ser usable, y la prueba son los cientos de millones, creo que son 500 millones de usuarios, y corríjame si tienen un dato más fiable, pero yo creo que son 500 millones de usuarios en el mundo. Por contra, me pone usted el ejemplo de otra tecnología que sí que nace con cierta vocación de incorporar elementos de cifrado, de protección de la información que se intercambian los usuarios. Bueno, esto siempre ha sido así y bueno, pues ¿cuál es el consejo? Bueno, pues mi recomendación es, por supuesto, seguir usando WhatsApp, ¿vale? Pero siendo consciente de que puede haber riesgo de seguridad, ser bastante cauteloso con lo que se escribe allí. A mí me gustaría que nos comentara también un poco cuál es la situación actual del Centro de Respuesta a Incidentes del CERT y cuáles son los proyectos que tienen ahora, ¿no? Que forman parte de varios ministerios, es un organismo que tiene una proyección importante. Sin duda. Bueno, el Centro de Respuesta ante Incidentes, lo que se viene a llamar generalmente como CERT, para que nos entiendan aquellos que nos están viendo, bueno, pues tiene una vocación de convertirse de alguna manera en un servicio lo más horizontal posible. Es decir, nuestra idea es que se puedan beneficiar de nuestras capacidades cualquier organismo público o privado que lo pueda necesitar, puesto que la vocación es una vocación de servicio público. Bueno, ¿qué servicios estamos dando desde nuestro CER actualmente? Bueno, pues tenemos un servicio importante orientado a ciudadanos y lo quiero comunicar, que luego se plasma en información que puedan hacer a través de la Oficina de Seguridad del Internauta, OSI. En la Oficina de Seguridad del Internauta, los usuarios domésticos particulares tienen pues un montón de cuestiones útiles, es decir, desde recomendaciones, desde consejos, incluso desde herramientas que pueden utilizar pues de alguna manera para hacer un diagnóstico. Oye, estoy infectado, mi ordenador de casa está comprometido, oye, ¿puedo limpiarlo? Es decir, hay una serie de... Por lo tanto, un primer gran servicio y muy importante es hacia el ciudadano. También tenemos servicios orientados hacia la red académica e investigadora de España, que como saben ustedes es la red CIRIS. Es decir, digamos, la respuesta ante incidentes de esa red CIRIS, en el que hay pues más de 500 organismos científicos e investigadores, pero también hay administración pública. Digamos, ese servicio se presta desde Inteco. Por ejemplo, la seguridad del dominio .es. Como saben ustedes, muchas direcciones españolas, algunas son .com, ¿vale? Y otras .es. Bueno, pues el .es, pero también el .com, cuando reside en España, esa seguridad la llevamos desde Inteco. Y haciendo foco en infraestructuras críticas, bueno, pues servicios orientados hacia operadores de infraestructura crítica. Como ven,
pues en Inteco no nos aburrimos, No. tenemos bastante trabajo, sí. También tienen una atención especial a la protección a los menores. Sí, y la protección de los menores, realmente el nuevo plan de confianza le dedica una importancia muy relevante. Sí que es cierto que el papel de Inteco era un papel muy activo, muy protagonista, si me permiten ese concepto, en esa materia, perdón, pero esa función se ha pasado a Red.es. Es una entidad pública dependiente también de la Secretaría de Estado, que es el organismo que lidera específicamente todas las políticas y las iniciativas de protección de menor. Dicho lo cual, la capacidad técnica, de alguna manera, la sigue prestando Inteco. En eso somos muy activos a través del ya el mencionado convenio con el Ministerio del Interior. Estamos desarrollando algunas herramientas muy avanzadas que está ayudando a la Policía y a la Guardia Civil, de alguna manera, o trata de contribuir modestamente a la lucha contra la pedofilia. Entonces, digamos, una herramienta, un servicio del cual nos sentimos muy orgullosos y que en este momento ya la Policía y la Guardia Civil la están probando y, bueno, pues tenemos, la verdad, mucha esperanza de que dé muchos éxitos en la lucha contra esta lacra. Hemos hablado del Inteco, de su trabajo a nivel nacional, incluso internacional, pero yo quería también focalizar un poco la labor del Inteco y la relevancia del Inteco a nivel León, a nivel de la provincia de León, que es al fin y al cabo donde nació y donde se sigue desarrollando el Inteco, por ejemplo, en el ámbito laboral. Hay muchos trabajadores de Inteco que se han formado en la Universidad de León, hay previsión de ampliar plantilla y que nuevos alumnos de esa facultad de informática puedan hacer prácticas, incluso trabajar en el Inteco de cara al futuro. Bueno, yo siempre lo he dicho, la relación de Inteco y León es una relación que viene desde el origen, va a seguir siendo, es decir, cuando a nivel nacional e internacional explicamos que estamos en León, a veces no estás en Madrid, digo, no, y además ni falta que hace, yo soy madrileño, vivo en Madrid, pero realmente los servicios que estamos dando son servicios deslocalizados, es decir, si los malos pueden atacar desde Alaska, los españoles nos podemos defender de León perfectamente, y con todas las capacidades. Entonces, en ese sentido, yo creo que es una magnífica oportunidad, porque sí que es cierto que en España en general hay una enorme concentración de las capacidades tecnológicas, básicamente en Madrid, en Barcelona y alguna otra ciudad, cosa que en otros países no sucede. Es decir, el poder desarrollar una actividad de primera línea, exigente tecnológicamente, y ir a trabajar caminando, yo creo que es un placer, un privilegio, y no hay por qué renunciar a ello. Entonces, en ese sentido, yo creo que León Inteco está donde tiene que estar. Y de forma natural, pues es una vía para que profesionales de León puedan, con capacidades, formación, conocimientos y ambición, puedan desarrollar su actividad profesional en Inteco. Yo creo que es una magnífica oportunidad. Entonces, hay una relación natural con la Universidad de León, que es si me permiten, una fábrica de generar magníficos profesionales, e Inteco. La relación con la Universidad de León además está formalizada a través de un convenio de colaboración que tiene distintas derivadas, todas interesantes, que van desde la investigación a la formación, la especialización, incluso a la incorporación de becarios en las etapas, digamos, iniciales de la actividad profesional. Por lo tanto, bueno, yo sí que es cierto también que tenemos profesionales de fuera. Recientemente, y es importar talento de fuera. Hace apenas 2 semanas se ha incorporado un director de operaciones al Inteco que viene de Madrid y no tiene ningún problema en hacer la mudanza, venirse a vivir a León, ya está perfectamente instalado y encantado la vida. Se puede decir que ese polo tecnológico del que tanto se ha hablado de León está vivo, está creciendo, ¿no? Porque hay empresas, está un organismo público como el propio Inteco y la universidad que usted está comentando con esa relación tan estrecha. Sí que existe y sí que tiene fuerza ese polo tecnológico. Sí que existe y hay actividades, algunas no las puedo anticipar porque están ahora en pleno proceso de cocción, muy interesantes, a través de también nuestra relación con Castilla y León, y hay
algunas iniciativas muy interesantes que lo que buscan en definitiva es potenciar la capacidad del tejido empresarial existente, incluso su proyección internacional, y por supuesto también muchas iniciativas que buscan el emprendimiento, que es algo vital para que la cadena de valor siga girando. Es decir, tiene que haber nuevas ideas, hay que apoyar esas ideas, hay que además apoyarlas económicamente en el momento inicial, darla de contenido empresarial para que sean sostenibles. Es decir, es absurdo pensar que una buena idea va a vivir siempre y va a perdurar en el tiempo solamente viviendo de lo público. La iniciativa pública tiene que entrar en las primeras fases del desarrollo de este emprendimiento, pero luego hay que buscar una sostenibilidad que es la que pueden dar la generación de empresas que crecen desde el comienzo, las startups que se llama, o bien inversión que pueda venir ya de empresas consolidadas. Entonces, en eso estamos trabajando y tenemos mucha ilusión, y yo creo que de esto se va a beneficiar en primer término León, en segundo Castilla y León, y no cabe duda que también no seremos egoístas y daremos también cabida al resto de la nación. Muy bien, pues Miguel Rego, director del Instituto Nacional de las Tecnologías de la Comunicación, muchas gracias por habernos acompañado en este filandón. Se nos ha acabado ya el tiempo, hasta aquí hemos llegado, pero creo que ha sido una hora fructífera. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y encantados de estar aquí. Muy bien, y gracias también a María Jesús Muñiz, a Germán Gabela, gracias a los dos por habernos acompañado y a todos ustedes por haber estado también con nosotros un miércoles más. El próximo volvemos, así que nos despedimos hasta dentro de una semana. Buenas noches y feliz semana.